Algunos dicen que la frase odia al pecado, pero ama al pecador, viene de Mahatma Gandhi. ¿Qué decir sobre esto? Pues que uno debe hacer una investigación seria. Dejarse llevar por chismes de internet porque uno vio que tal o cual persona de por aquí o por allá dice que la frase es de Mahatma Gandhi, es una forma superficial de tomar las cosas. Uno tiene que hacer su tarea e ir a las fuentes para ser riguroso. Entonces, si nosotros vamos a las fuentes, encontraremos con que la referida frase, en cierta forma, se encuentra en la autobiografía de Gandhi. Pero vamos directo a la fuente. Entonces, aquí yo tengo una autobiografía, la historia de mis experimentos con la verdad. Es la biografía de Mahatma Gandhi, escrito por él mismo, y en particular estoy utilizando aquí la edición publicada por The Flooding Press en 2009, y les voy a leer el pasaje de la página 439. Dice Gandhi: odia el pecado y no al pecador. Esa frase en el texto aparece entre comillas. Continúo con la cita, a ver. Entre comillas. Odia el pecado y no al pecador. Cierra comillas. Sigue diciendo Gandhi. Es un precepto el cual, aunque es suficientemente fácil de entender, es raramente practicado. Y esta es la razón por la cual el veneno del odio se expande en el mundo. Fin de cita de las palabras de Gandhi. Entonces, aquí ya tenemos una señal muy interesante si somos rigurosos. El propio Gandhi, cuando escribe la frase odia el pecado y no al pecador, la pone entre comillas y refiere a la misma como precepto. Entonces, esto no es un dicho de él, porque si fuera un dicho de él que él mismo está inventando, pues lo que haría sería ponerlo sin comillas. O sea, mis propias palabras cuando yo escribo las pongo sin comillas en mis libros. Yo pongo comillas cuando son palabras de otros. Luego vemos que Gandhi refiere esta frase como un precepto que es fácilmente entendido. Entonces, al referir al mismo como un precepto, es que se trata de una frase que ya estaba en circulación en el contexto de Gandhi. Él no la inventó. Es más, Gandhi dice que ese precepto es raramente practicado. Entonces, ¿qué está señalando aquí Gandhi? Que en el contexto en el que él vive hay un precepto, ¿no? Que por ahí se escucha y es fácil de entender de odia al pecado y no al pecador, pero raramente se practica. Allí Gandhi lo que está haciendo es criticar la hipocresía de ciertos predicadores cristianos con los que él se encontraba. Precisamente Gandhi tuvo la oportunidad de tener contacto con predicadores cristianos, con personas cristianas, y lo que en gran parte Gandhi señalaba es que habían ciertos principios que se proclamaban y no se practicaban. Quien conoce sobre la vida y escritos de Gandhi sabe esto. Entonces, ¿de dónde viene la frase odia al pecado y no al pecador? De un contexto cristiano que Gandhi veía, y un contexto cristiano en el que veía, claro, que la frase no se practicaba bien. Y clara muestra de que esto tiene sus raíces en la tradición cristiana es que ya la sustancia de esta frase podemos trazarla desde San Agustín. Así es, en su libro La ciudad de Dios, libro 14, capítulo 6, San Agustín directamente escribe que quien tiene la perspectiva de Dios, o que desde la perspectiva de Dios uno, abro cita, aquí de las palabras de Agustín, abro cita, no odia al hombre por el pecado, ni ama al pecado por el hombre, sino que odia el pecado y ama al hombre. Fin de cita. Entonces, aquí Agustín está hablando sobre la condición humana y entiende que el ser humano es pecador. Y aún así San Agustín establece una distinción, ¿no? Es decir, sí, los seres humanos somos pecadores, pero se puede amar a la persona. No se ama la condición de pecado de la persona, pero se puede amar ciertamente a la persona en cuanto tal. Luego tenemos la carta 211, escrita por San Agustín en torno al año 423. En el numeral 11 de esta carta,
San Agustín refiere que uno debe actuar, abro cita, con el debido amor por las personas y odio por el pecado. Fin de cita. Esto lo encuentran en la página www.newadvent.org, que es una página que tiene muchos escritos patrísticos en inglés. Entonces ahí está, vemos la base, la sustancia de la frase en el propio San Agustín. Entonces es natural que esta idea se desarrolle en el mismo contexto cristiano. Como digo, la verdad de que somos pecadores es una verdad claramente afirmada en la fe cristiana. Y la idea de que siendo nosotros pecadores, somos pecadores, pero se nos puede amar en tanto personas, distinguiéndonos de nuestro pecado, porque se nos puede amar en tanto personas y odiar nuestro pecado, es algo que está perfectamente en línea, de forma explícita, con lo que dice Agustín. Es más, en la misma ciudad de Dios, en el pasaje que yo he citado del libro 14, capítulo 6, Agustín dice lo siguiente, abro cita. Si se cura el vicio, permanecerá todo lo que debe amar y nada de lo que debe odiar. O sea, aquí es la frase que viene justo después de que San Agustín dice, odia el pecado y ama al hombre. Entonces, si San Agustín a continuación dice, si se cura el vicio, permanecerá todo lo que se debe amar, entonces se da el caso de que Agustín entiende que el vicio, el pecado, no destruye la sustancialidad de la persona que puede ser amada. Entonces la persona está en condición de pecador, odiamos su pecado y lo amamos en tanto persona, lo amamos en tanto hombre. ¿Esto puede afirmarse? Claro que sí, en línea con Agustín.